Hey teens, mi nombre es Juliana Martínez y me complace darles la bienvenida nuevamente a The Talk, el segmento de Teen News RD en el cual conversamos con y también entrevistamos a jóvenes brillantes que de una manera u otra han aportado o van a aportar al desarrollo de la juventud dominicana o de la sociedad dominicana. Y el día de hoy no es la excepción porque nos encontramos con Nicole Pichardo, quien es candidata a diputada por la circunscripción 4 de Santo Domingo Oeste, por el Partido Opción Democrática. Bienvenida, Nicole. Hola, Juliana, gracias a ti y a todo el equipo de Teen News. Con esa intro, nada más puedo decir gracias. Nicole, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Y me gustaría saber quién era Nicole Pichardo antes de adentrarse en política y ahí mismo que nos digas cuándo y por qué pues surgió ese interés de integrarte en el mundo político. Bueno, yo como persona primero fui una adolescente bastante inquieta y en el sentido es que yo todo me lo cuestionaba. Esa frase de siempre ha sido así y siempre se ha hecho así, eso siempre venía después de un ¿y por qué? ¿Y por qué no hacemos esto así? ¿Por qué funciona así? Y eso de una forma u otra me terminó llevando al activismo. Entonces yo fui una activista, empecé a poner el cuerpo, la cara, la mente, hasta mis redes sociales a favor de luchas, principalmente de luchas a favor de una sociedad libre de violencia para nosotras las mujeres y para las niñas dominicanas. Y empecé a ir a marchas y me gustaba mucho hablar de esto porque hay que hacer mucho énfasis en que es muy importante salir de las redes a hacer activismo. Las redes son importantes y yo siento que nuestra generación las cura muy bien como un museo, pero también hay que salir de ellas y poner el cuerpo, la cara y el rostro y tus ideas allá afuera, porque es la única forma de ejercer presión. ¿Qué pasa? Que en ese juego, en esa importancia de ejercer presión a los tomadores y tomadoras de decisiones, yo me di cuenta, junto a otro grupo de personas, que no era suficiente, que se necesita un brazo político, una clase política que escuche esas demandas y que les haga sentido también, que les dé sentido desde los puestos de toma de decisión del Estado. Entonces así fue como me involucré como voluntaria en la campaña de José Horacio Rodríguez, en la cual salimos victoriosos. Y luego, a partir de ahí, decidí dar el paso hacia ser una candidata a diputada, o sea que tenemos casi 3 años trabajando esa candidatura. Excelente. Y bueno, como ya dije en la introducción, te lanzas por el partido Opción Democrática. ¿Qué te inclinó a pues irte por este partido? ¿Qué crees que lo diferencia de otros? Bueno, yo creo que es muy importante tener claro como persona, o por lo menos para mí fue muy importante tener claro como persona, que que los partidos políticos son medios, no fin. Son vehículos para llevar nuestras ideas y nuestras demandas, no un fin en sí mismo. Pero sí es importante que cuando tú te vas, por ejemplo, a un viaje en Barahona, que son 5 horas, tú quieres ir en el carro acompañada de gente con la que tú compartes ideas y visiones para que el camino sea más llevadero. Lo mismo pasa con los partidos. Yo elegí Opción Democrática porque es un partido que me representa, porque representa la buena política, porque rinde cuentas, porque habla de las cosas que a mí me importan y por las cuales yo luché, y porque a pesar de ser un partido pequeño, es un partido de mayorías, porque habla sobre la mayoría de los problemas que tenemos los dominicanos. Y también hablamos de los problemas que muchas veces por muchos años fueron omitidos por miedo al rechazo en la política o por miedo al que dirán, pero que son importantes hablar, por ejemplo, como el tema de la discriminación, el tema de cómo las mujeres somos excluidas del aparato social, económico y político, el tema de la paridad, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Las organizaciones políticas, o sea, los partidos, deben de ser capaces de replicar en su interno, a lo interno de sus estructuras, lo que ellos quieren ver que pasa en la sociedad. Entonces, para mí, si un partido a lo interno funciona como lo que yo entiendo que debe ser la sociedad, yo estoy por buen camino. No es perfecto, estamos en una fase de construcción, pero a veces importa más la dirección que la velocidad. Y yo siento que en Opción Democrática estamos trabajando con muy buena dirección y también increíblemente con buena velocidad. ¿Quién dirías que es tu mayor ejemplo a seguir dentro de la política? Bueno, definitivamente José Horacio para mí, aparte de que es mi amigo, es mi compañero de partido y por casi 2 años fue mi jefe. Para mí, José Horacio es una persona admirable porque ha demostrado todas y cada una de las cosas que prometió en la campaña se volvieron realidad. Licencia de paternidad fue una promesa de campaña, ya es casi una ley. Prohibir el matrimonio infantil fue una promesa de campaña, ya es ley.
Y otra cosa que se prometió y hablamos mucho en campaña era el tema de que no íbamos a tomar esos privilegios que tienen los diputados en nuestro país, esas exenciones fiscales para importar vehículos de lujo sin importar del año que son, ese famoso cofrecito o barrilito básicamente, que es darle dinero a los representantes de la Cámara de Diputados para ayudas sociales. Nosotros dijimos que íbamos a llegar al poder y que no los íbamos a tomar y lo hemos cumplido. Y yo creo que eso es muy importante en un escenario político que está tan contaminado, porque una cosa que me dicen mucho cuando estoy haciendo campaña en los diferentes sectores es como, ¿cómo yo tengo garantía de que cuando tú ganes, tú no vas a cambiar? Y yo puedo decir, bueno, nosotros ya tenemos un diputado, ya ganamos y nos mantuvimos coherentes. Entonces, definitivamente, José Horacio, Mario Sosa Torres, lo mismo, no ganamos siendo del mismo partido, sin embargo, sí compartíamos muchísima visión y hemos honrado esas promesas de campaña. Y de hecho, yo creo que en todos los partidos políticos hay personas buenas y personas con buena visión, pero a veces la estructura del partido va muy divorciada de la ideología del candidato y eso hace que se autosaboteen o se saboteen muchos de los procesos. Entonces, Mario Sosa, José Horacio Rodríguez, y tengo que mencionar también a Minú Tavares Mirabal. Minú fue diputada por más de 2 periodos y se mantuvo coherente y de hecho fue una de las pocas diputadas en nuestra historia que ha ejercido su rol de fiscalización aún perteneciendo al partido de mayorías en ese entonces donde ella ocupaba esa curul. O sea, Minú fue capaz de denunciar la corrupción a lo interno del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando era miembro del PLD, siendo el PLD el partido que está en el poder. Y eso yo creo que deja mucho que decir de su compromiso democrático, de su compromiso con la transparencia y con el funcionamiento correcto del Estado. Además de que Minú es una exdiputada que ha trabajado activamente para construir relevo. Ella va a muchos programas y le preguntan, ¿y por qué no eres tú la candidata a presidenta? Y ella dice, claro, tenemos que construir relevo. No podemos pretender, vivimos en un país con una cultura donde, por favor, tuvimos un presidente ciego casi, gobernando. No podemos volver a eso, tenemos que cambiar, tenemos que construir relevo ideológico, generacional, político. Y ella está trabajando activamente para eso, así me llena mucha satisfacción poder compartir partido con espacio político con Minú. Bueno, al inicio de tu respuesta mencionaste algo entre las líneas de que el escenario político actual de una manera u otra está contaminado. Y nosotros nos encanta instar a los jóvenes a que se involucren en política, pero siempre siendo transparentes y también comentándoles de los desafíos que trae involucrarse en política para que estén listos. En tu caso, ¿cuáles entiendes que han sido los principales desafíos que has enfrentado siendo una política joven y mujer? Yo creo que lo hemos hablado en otros espacios, pero hay un tema de que hay una cultura política que está instalada y que yo estoy 100% convencida que tenemos que transicionar y que podemos abandonar y mejorar. Pero uno de los desafíos como mujer política joven es que yo pertenezco a un partido que es visto como minoritario, y es minoritario por la cantidad de integrantes que tiene. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación a veces es muy difícil conseguir cobertura cuando tú vienes de un partido minoritario. Pero eso ha mejorado muchísimo, porque según me cuentan, para la campaña de 2020 y la de 2016 era aún más difícil, lo cual te confirma que estamos en una transición, que los medios ya han entendido que hay que no solamente darle tribuna a los partidos tradicionales, que hay que mostrarle a la gente, a la población, el menú completo y que para eso tienen que abrirle las puertas a las diferentes figuras políticas emergentes. Creo que esa es una, y otra es también que a nosotras las mujeres se nos juzga más fuerte, no necesariamente por cosas que tienen que ver con política, sino con imagen, con comportamiento. Si se espera de un político que sea una figura casi canónica, que no cometa errores, de una mujer se espera el doble. Es una cosa increíble, se critica hasta el color del pintalabios que decidió usar en una entrevista. Y yo les invito a las mujeres políticas y futuras mujeres políticas que están viendo esto, que no permitan jamás que ese sea el centro de la conversación. Porque cuando te critican por tu ropa y no por tus ideas, te están diciendo que contigo se habla de ropa y no de política y no de ideas. Y eso no lo podemos aceptar. Nosotras vinimos a la política a cambiarla, y eso implica que tenemos que ser más comprensivas con nosotras mismas y con las otras mujeres. Entonces tenemos que unirnos. Nosotros recientemente hicimos una acción, yo participé de una acción junto con 50 mujeres políticas de otros partidos, y fue una experiencia maravillosa ver cómo todas
dijimos, ok, sobre todas las cosas, sobre nuestro partido, sobre nuestras ideas, somos mujeres políticas y somos objeto de la misma violencia. Entonces tenemos que unirnos para poder contrarrestar eso. Y lo hicimos. Y firmamos una acción directa de inconstitucionalidad contra un artículo que lacera nuestra participación política en condiciones de igualdad. Y eso para mí fue un ejemplo que me encantaría dejar para las próximas generaciones y para eso también. Nosotras tenemos que unirnos, tenemos que dejar esa conducta de atacarnos las unas con las otras, porque ya la sociedad de por sí es muy dura con nosotras. Nosotras no podemos hacer lo mismo. Así es. Nicole, ¿qué entiendes que diferencia tu candidatura con otras? Y por esa misma línea, ¿qué valores representas? O sea, por ejemplo, veo que llevas un pañuelo de las 3 causales y demás. O sea, me gustaría que nos hables de tu perfil como persona, tus valores, para que los jóvenes sepan con qué valores se van a identificar o qué vas a representar o priorizar en caso de ganar tu candidatura. Bueno, cuando ganemos, nosotras, yo creo que es importante también decir que Santo Domingo Oeste, que es la circunscripción por la que yo aspiro y en la que vivo, tiene diferentes sectores, tiene Herrera, Mano Guayabo, Las Caobas, Olimpo, Alameda. Santo Domingo Oeste es una circunscripción de contraste. Y yo me he dado cuenta en estos meses de trabajo político, bueno, en estos años específicamente, más que meses, es que en todos los lugares hay personas que necesitan y quieren conversar sobre ideas, que las ideas sean el centro de la política, no la parafernalia, no el dinero, las ideas. ¿Cuál es tu visión de Estado? Y la visión de Estado que tiene Nicole Pichardo y que tienen todos los diputados o candidatos a diputados de Visión Democrática es una visión de derechos. Y esos derechos se traducen a todas las esferas de nuestras vidas. Derecho reproductivo, la justicia reproductiva, saber, nosotros tenemos que poder saber cuándo, cómo, con quién y por qué tener hijos, tanto las mujeres como los hombres. Y eso pasa por tener una educación que nos enseñe eso en las escuelas, que nos enseñe a poder respetar nuestro cuerpo y a que respeten nuestro cuerpo, por ejemplo. Nicole también va al Congreso con una agenda de derechos hacia las personas comunes y corrientes. Santo Domingo Oeste es un municipio de personas trabajadoras y es un municipio dormitorio donde la mayoría de las personas tienen que trasladarse al Distrito Nacional para trabajar todos los días. ¿Qué pasa? Eso se hace en un ambiente hostil donde casi no hay aceras, un transporte público ineficiente y una inseguridad ciudadana aberradora, o sea, aberrante. Entonces, con esa agenda es que se va al Congreso, porque muchas veces pensamos que eso le corresponde solamente al gobierno central o al gobierno local. Y no, señoras, en el Congreso se vota el presupuesto general del Estado todos los años. Y ahí se puede decidir cuánto se le va a destinar a los ayuntamientos, cuánto se le va a destinar a policía, cuánto se le va a destinar a educación, al Ministerio de Medio Ambiente para que tengamos menos cañadas, que el municipio está lleno de cañadas. Todo eso se vota en el Congreso y en la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que es importante que entendamos que esos valores, que la visión del político, con cómo la política o el político va a ocupar ese asiento, que son las ideas que van a ocupar esa silla, tienen que ver con qué soluciones le vemos a los problemas comunes. Por ejemplo, si hay una cañada llena de basura, una solución que yo puedo pensar, que es bastante vaga, pero existe porque lo he escuchado de personas electas, es que la gente simplemente tira mucha basura. Yo no creo que la gente tire basura porque quiere, porque nadie quiere vivir en un ambiente contaminado. Pero ahora pongamos la lupa en el servicio de recogida de los residuos sólidos. ¿Cada cuánto pasa el camión? ¿A qué hora pasa? Si eso no es confiable, entonces nosotros no podemos decir que es culpa de la persona, sino que estamos fallando en el sistema de recolección, que es un derecho. Otra cosa que pasa en nuestro municipio es que no hay, por ejemplo, funerarias municipales. Solamente hay una y está bastante concurrida. ¿Qué pasa? Que si el político, la persona que ve los derechos como un favor, te va a ofrecer esa funeraria como regalo. Y no, lo que esa persona tiene que ofrecerte es que haya más funerarias porque pagamos impuestos para eso, más funerarias comunitarias. Entonces la visión de la persona que ocupa la curul es importante. Tiene que ser una visión de derechos, una visión que no quiera privatizar los servicios públicos, una visión que entienda lo complejo de los seres humanos y lo complejo de vivir en sociedad, pero que es importante que lo tengamos pendiente siempre. Nicole, yéndonos a una línea un poquito más personal, porque me gustaría realmente saber, nos gustaría realmente saber cómo es el detrás de cámara de la vida de una joven política.
¿Cómo se ve un día en la vida de Nicole Pichardo? O sea, desde la mañana hasta la noche. ¿Cómo se ve un día en tu vida? Eso es una buena idea para hacer un TikTok. Lo voy a hacer. Bueno, yo me levanto temprano. Yo soy una persona de mañana. Tampoco es a las 5 de la mañana. Me levanto 6:30, 7. Y hago ejercicio, siempre. Es lo único que me ayuda para mi salud mental y para mi salud física. Después de que yo hago ejercicio, yo trabajo, entonces yo me siento a trabajar. Mientras trabajo, en algunos breaks del trabajo respondo mensajes que me escriben mucho y lo agradezco, por favor, gracias, sígueme escribiendo. Y luego yo planifico actividades cuando salgo del trabajo, tipo 4:30, 5, actividades políticas. Entonces digamos que mi día se divide en ejercicio, trabajo de 9 a 5 y luego política. O sea, de 5 a 10 de la tarde, a 10 de la noche yo soy política. Y los fines de semana son de política completo. Yo puedo tener 3, 2, un encuentro. Y es bastante demandante porque tener conversaciones con personas implica estar presente. O sea, no hay una forma de hacer política si no es estando presente. Y eso, aunque yo soy una persona extrovertida, requiere de mucha energía. Entonces hay que saber encontrar pequeños espacios para recargar dentro de una agenda bien agitada, para tú poder como hacer ese balance. Pero en general es una vida bien movida y a mí me encanta. Esa es la vida que elegí y a mí me encanta. Ok, y bueno, Nicole, para ir cerrando ya, básicamente ya mencionaste esto que te voy a preguntar, pero quiero realmente obtener una respuesta muy concreta, porque parte por la cual traemos políticos jóvenes acá es porque queremos que a la hora de votar los jóvenes escojan a un candidato no solo por ser jóvenes o no solo por ser mujer, sino por sus ideas. Entonces, queremos reiterar esto. ¿Cuáles consideras que son los 3 problemas principales que tiene tu municipio y cuáles soluciones tú ofreces para disminuir estas problemáticas? Perfecto. Mira, el primer problema, que yo creo que es una sombrilla que engloba todo, es que el municipio de Santo Domingo Oeste presenta una abstención de casi un 50%. O sea, quiere decir que la mitad de las personas que están hábiles a votar no están yendo a votar. Y eso es preocupante porque el voto es la única forma que tenemos de mejorar el entorno en el que vivimos. Y pensando en ese entorno, nosotros tenemos 3 problemas que realmente son 3 problemas nacionales. El primero es la inseguridad ciudadana. El segundo es el tema del manejo de residuos sólidos. Tenemos un problema enorme con la basura y cómo se maneja. Y el tercero, que es una necesidad sentida y observada, pero no siempre entendemos que es una prioridad, es que nosotros tenemos un índice de embarazo adolescente bastante alto. Y nosotros tenemos que pensar en qué vamos a hacer para contribuir al desarrollo de esas madres jóvenes una vez se vuelven madres. Pero también, ¿qué cosas tenemos que hacer desde el Estado para que cada vez podamos ir cerrando esa brecha, esas edades tan tempranas de convertir a las personas jóvenes en madres? ¿Por qué? Porque eso las envuelve en un ciclo que es difícil salir, pero es importante saber que siempre hay salidas, siempre se puede salir, siempre se puede mejorar. Pero tiene que haber una respuesta estatal, porque eso no es un problema individual, eso es un problema colectivo que enfrenta la República Dominicana. De hecho, somos el país per cápita de Latinoamérica con más embarazos adolescentes. Entonces yo te diría, el primero, la abstención. Nada va a mejorar al menos que votemos. Y votar, el voto mueve intereses, el voto mueve mejoras, el voto mueve soluciones. Y si no votamos, no van a pasar. Y segundo, te diría, el manejo de residuos sólidos. Tienen que articularse los 2 y 3 poderes del Estado para lograr eso. El gobierno local, la Cámara de Diputados, o sea, el Poder Legislativo, y el gobierno central. Y si no hay una persona de ese sector que te represente con esa demanda, no va a ocurrir. Tiene que ir con esa prioridad en mente. Y lo tercero, la inseguridad ciudadana. Nosotros tenemos varias universidades donde los alumnos salen, los estudiantes salen a calles oscuras luego de tomar clases. Y eso no puede ser. Si queremos que más personas estudien y que se sientan cómodas desarrollándose, tenemos que garantizar espacios públicos de calidad. Eso incluye parques, eso incluye bibliotecas, eso incluye mayor alumbramiento de la ciudad y también incluye un mejor transporte público. Todo eso se logra solamente votando. Así que cuando nosotros no elegimos, eligen por nosotros. Así que empecemos a elegir. Excelente. Y si podríamos finalizar, me gustaría que le des un consejo a los jóvenes que quieren iniciar su carrera política. Yo diría que la mejor forma de iniciar una carrera política cuando se quiere empezar al pasito, una buena idea es empezar a involucrarte en las causas de tu sector.
uniéndote a la junta de vecinos, uniéndote a los grupos comunitarios de tu sector, a las luchas de estos grupos comunitarios, porque eso te va a enseñar a vivir en comunidad y a gestionar intereses múltiples. Te va a enseñar a cómo se participa en una reunión, cuándo se toma en turno, escuchar, saber cuándo responder, saber cuándo no responder. Eso es cuando tú quieres empezar bien, bien, bien desde pequeño. Pero la mejor oportunidad, el año preelectoral, es este. Ese es el mejor momento para coincidir con personas que piensan y comparten una visión de país que tú. Y eso implica quizás ser voluntario de alguna campaña, de algún candidato o candidata que mueva tu fibra, que hable lo que a ti te importa que hable, que tenga las ideas que tú quieres que se lleven a los espacios de toma de decisión. Y también siendo guardián o guardiana de la democracia. Todavía nosotros en República Dominicana vivimos en una época donde tenemos que defender los votos el día de las elecciones. Entonces, si no te sientes cómodo en un partido o no te sientes cómoda en una junta de vecinos, tú puedes ser delegado político siendo guardián de la democracia, los puedes buscar en Instagram, guardianes de la democracia, y puedes ser tú esa persona que defienda los votos de todas las personas el día de las elecciones, que hace mucha falta. Bueno, Nicole, muchísimas gracias por ese consejo, pero sobre todo por aceptar la invitación a nuestro espacio. Sabes que aquí siempre estamos a la orden para ti, así que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias también a ustedes por quedarse hasta el final de esta entrevista. Nos vemos en una próxima entrega de The Talk. Gracias a ustedes.